cómo impulsar a nuestros colaboradores para que creen contenido en sus redes sociales. Importante. Súper Porque todos importante. sabemos que el endomarketing básicamente lo que busca es que sus empleados sean embajadores de su marca. Básicamente es esto. ¿Cómo se logra? Totalmente. Y mira, yo creo que el primer paso es empezar, ¿sí? No hay una técnica ideal para empezar a generar contenido, pero lo primero es que cada uno lo podemos hacer por LinkedIn. A mí me parece que es una red muy, muy poderosa, más allá de que te permita llegar a un trabajo. Personalmente, yo nunca he encontrado un trabajo en LinkedIn, pero sí ha sido la plataforma ideal para apalancarme y conocer personas. Y llegar a diferentes eventos y hacer muchas cosas. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que cada uno se sienta seguro, ¿sí? No es una obligación que lo tenga que hacer, que se sienta cómodo haciéndolo y que tenga su perfil entonces optimizado en LinkedIn, que eso pues ya sería como otro tema, y darles darles una vía abierta a que ellos puedan empezar a generar contenido. Entonces no tiene que ver necesariamente con su vida profesional, pero tiene que estar muy ligado a eso, y es empezar a hablar de las cosas que le gustan, qué lo motiva, por qué está en la organización, ¿sí? No necesariamente las personas van a hablar, trabajo en marketing, voy a hablar de marketing, sino que hay muchas otras cosas que les gusta comentar. Si mi hobby es ir a montar bicicleta, tengo un grupo en WhatsApp, entonces empezar a hablar sobre eso, ¿sí? LinkedIn para mí es la mejor herramienta, pero hay otros escenarios en donde también se puede poner a disposición de los colaboradores, por supuesto. Bueno, dice acá esta siguiente pregunta, dice, talento humano, dice, ¿cuál es la estrategia más efectiva para consultar al personal sobre sus intereses, dado que la gran mayoría de los trabajadores no les gusta responder encuestas de clima o no son sinceros en sus respuestas? Me parece una pregunta tan interesante. Sí, y es verdad, por eso les decía que generalmente lo que hacen las organizaciones es tener encuestas, ¿sí? Y yo lo he visto, pero entonces cuando te dicen es una encuesta, te va a tomar 25 minutos, son 50 preguntas, yo ya lo pienso y digo, ay, ¿en serio me toca responder esto? ¿Qué tal si tenemos un one-on-one? Eso, claro, nos va a tomar más tiempo en el largo plazo, en el sentido de que recolectar los datos pues va a ser más difícil que una encuesta en donde ya todo está optimizado y vamos a tener un montón de información clara en una misma plataforma, pero yo sí creo que tener ese interés genuino por mostrarle el cuidado y que de verdad me importa mi colaborador implica hacer una entrevista o llamémoslo un one-on-one, ¿sí? Entonces una conversación corta en donde yo ya tengo una serie de preguntas establecidas y quiera saber él cómo está o ella cómo está, qué necesita, qué podemos hacer mejor, qué le gustaría, etc. Yo creo que eso es una herramienta mucho más efectiva que una encuesta. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Diana Garcés. Dice, todavía no me queda claro la influencia y el uso del metaverso en la gestión del talento humano. ¿Me podría, por favor, ampliar con un ejemplo? Gracias. Yo sé que tú no eres experta en el tema de metaverso. Nosotros hicimos un webinar justamente hablando del tema de metaverso y cómo se aplica en talento humano. Así que, Dayana, te recomiendo que busques en nuestro canal de YouTube para que te puedas como profundizar en el tema. Pero Magdala. Perfecto. No, iba a mencionar que como estoy muy apalancada y muy enfocada en el tema de la educación, hace unos días estudiantes de Stanford sacaron están iterando con justamente este tema de la educación y el metaverso. Entonces, este es un tema que hasta ahora está empezando a moverse en otros sectores, ¿sí? Diferentes a lo que vemos normalmente en las compañías de tecnología y demás. Pero digamos que paso a paso lo que podemos hacer es empezar a indagar de lo que es el metaverso, cómo podemos usarlo, porque todavía no hay un gran panorama o una empresa que lo esté haciendo como tal, pero la conclusión final o lo que ellos están buscando es mostrar, ¿sí? De una manera muy, muy cercana cómo es la cultura, yo qué puedo llegar a ser, cómo es un espacio colaborativo en una empresa en la que yo quisiera entrar a trabajar, ¿sí? Entonces es como que me dé un primer approach,
una primera, hacerlo un poquito cercano sin necesidad de estar trabajando directamente en la compañía, sino más bien que me permita como indagar en este mundo del metaverso más bien. Esta otra pregunta me parece increíble de las que he visto porque dice, Aileen Espinal, dice, sí, en verdad tenemos en recursos humanos la carga de los estados emocionales del personal. Si no se sienten felices o si la dirección espera que den más, hacen que la atención recaiga sobre los gestores de recursos humanos. Y después, en otro comentario, dice, me parece increíble, ¿y a nosotros quién nos motiva? Totalmente. Esta pregunta me hace increíble porque todos nosotros estamos velando por todos los empleados, pero un director de recursos humanos, ¿quién está encima para decirle adelante? Entonces, totalmente. Creo que ahí también va alineada una pregunta que yo te tenía, es, por ejemplo, cómo identificar este tipo de líderes o personas positivas para una empresa, por ejemplo, para un director de recursos humanos que en momentos difíciles le ayude o resuelva. Necesite una mano derecha. Exacto. Totalmente, y como les decía, tienen que ponerse muchos sombreros durante incluso un mismo día y esto hace que su carga laboral sea, es decir, vemos a la persona de reclutamiento y es como, es la que me contrata y la que me paga, pero es que hay mucho más allá de todo lo que tiene que hacer un director de recursos humanos. Y yéndonos más al tema entonces de estos líderes sin cargo, ¿sí? Y te lo menciono así porque en mi última posición justamente teníamos a una persona o varias personas que tomaban la iniciativa de hacer diferentes actividades, ¿sí? Y no solamente con el objetivo de tener un espacio cultural, sino también un espacio en el que como equipo uno pudiera interactuar y tener algo completamente diferente a esa rutina profesional, ¿sí? Y esta persona lo que hacía cada viernes cuando nos veíamos en la oficina era justamente las pausas activas. Entonces ella muy juiciosamente hacía diferentes actividades, llevaba papelitos y hacía posible que nosotros tuviéramos un espacio de 15, 20 minutos durante ese viernes para poder interactuar y conocernos un poco más. Yo creo que esos espacios son importantes y esas personas que toman la iniciativa de manera proactiva son lo que llamamos justamente líderes sin cargo. Hay un libro de Robin Sharma que se llama así y lo pueden ver y ella no tenía ningún cargo de directora, no, era una account manager como yo, pero tenía esa iniciativa de hacer cosas diferentes. Entonces creo que esas son las cosas que podemos empezar a identificar. Las ideas, la proactividad. Mira que aquí ella también pregunta, si logro identificar que la psicología del colaborador esté opuesta a los objetivos de la empresa, ¿qué puedo hacer para que se corrija sin tener que romper la relación laboral y no se expanda? Importante porque es que una manzana que tenga algún podrido, literal, así podemos llamarlo. Sí, totalmente. Entonces yo creo que aquí la comunicación es vital. Yo como veo a los directores de recursos humanos no es solamente la persona que está en pro hacia el colaborador de manera interna, sino que también tiene una visión con los líderes y los country managers, las personas que estén en cargos de liderazgo. Entonces es como ese puente ideal entre lo que yo estoy viendo de mis colaboradores, cómo los cuido, cómo los ayudo, etcétera, pero también cómo está yendo la estrategia desde esa parte alta de la compañía. Y ahí la comunicación es vital. Entonces, los directores de recursos humanos ideales, como si soy el puente, ¿cómo puedo entonces hacer que esas dos líneas se unan sin que haya como que se quiebre, como lo decía Aileen, esa relación? Y es la comunicación. Si yo ya estoy viendo y tengo unos datos y un análisis y unas entrevistas o cualquier investigación relevante, ¿cómo lo puedo llevar entonces a la parte directiva con esos datos contundentes? Bueno, yo te tengo otra pregunta y es, ¿por qué la psicología del consumidor es tan importante usarla, aplicarla en la gestión del talento humano? ¿Por qué? Mira, la psicología como tal es una ciencia que permite estudiar el comportamiento. Nosotros, como humanos, somos seres sociales que nos comunicamos, que nos comportamos y que estamos todo el tiempo interactuando con emociones, aprendizaje, memoria, etcétera. Y si no entendemos esto, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos
interactuar en diferentes espacios como lo es el trabajo. Como les decía, 1/3 de nuestra vida es el trabajo y la idea es que sea lo mejor posible, ¿sí? Que nuestra relación sea la mejor posible, que podamos llegar a los resultados mejores posibles, y para esto necesitamos entendernos nosotros, ¿sí? Como individuos, ¿sí? Como Magdala al interior, vas a ver quién es ella, qué características tiene, etcétera, pero también cómo me estoy relacionando con las otras personas y cuáles son las diferencias que hacen que sea un equipo diverso y que permitamos y que nos permita justamente interactuar y relacionarnos. O sea, ser sociables es parte de nuestra esencia y comportarnos es parte de nuestra esencia, pero entonces entender cómo es ese comportamiento es demasiado importante en el talento humano y en cualquier otra área. Y hablando en el tema puntualmente de los clientes, ¿cómo hacemos para que nuestros propios clientes, utilizando bien la psicología del consumidor, para que nuestros clientes nos ayuden a transmitirles esa alegría, esa emoción del voz a voz de nuestro producto, de que nos ayuden, por ejemplo, a darnos testimonios? ¿Cómo hacemos para que los clientes mismos nos digan, quiero ayudar? Mira, no hay nada más importante que las emociones que nosotros podamos darle a nuestro cliente de manera genuina, porque también de manera genuina ellos van a querer retribuir, ¿sí? Entonces es como un espejo en donde nosotros te estamos dando todo el servicio adecuado y todo, a ver. Aquí quiero partir de algo, y es que cuando nosotros estamos en una compañía y, por ejemplo, que mi cargo ha sido de ventas, a veces no existe ese match directo entre las ventas y el servicio al cliente. Entonces yo me encargo de ofrecerle un producto o servicio a ese cliente que está interesado y ya, y lo dejo hasta ahí. Y es entendible porque pues es un cargo que está muy enfocado en justamente generar ese revenue de la compañía, ¿sí? esos ingresos. Pero tiene que estar muy ligado a la gestión del servicio al cliente, y eso es lo que no pasa en muchas empresas. Entonces tenemos 30 personas que trabajan como vendedores y 2 o 3 que están cuidando a esos clientes. Entonces, ¿es enfocarnos mucho o enfocarnos un poco más en la satisfacción de los clientes? Es en cuidarlos realmente de una manera genuina. Cuando una persona, y psicológicamente eso va a pasar así, recibe, te va a dar a cambio esa misma retribución, porque va a sentirse comprometido y va a decir, ellos están haciendo mucho, ellos me están ayudando mucho, ellos me están dando más de lo que yo, por lo que yo pagué, y no necesariamente estoy hablando de regalarles o descuentos o este tipo de cosas, sino son los detalles diferenciales los que van a permitir que esos clientes puedan generar el voz a voz, ¿sí? Y que vaya a ser como un círculo mucho más genuino. Que el hecho de decirle, por favor, puedes dejar mi review. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero antes de irnos, de terminar este webinar, yo quiero que nos dejes con una reflexión, un consejo final para aquellos líderes de talento humano, para los gerentes, para los CEOs, para estas personas. ¿Qué consejos le puedes dar? Mira, todos somos personas, ¿sí? Y estamos todo el tiempo comunicándonos e interactuando con personas. Entonces, la empatía es importante siempre, y la comunicación es demasiado valiosa en todos los momentos, ¿sí? Entonces, no hagamos cosas solamente por la intuición, sino basémonos mucho en los datos, en la investigación, en la observación. Los directores de recursos humanos tienen una oportunidad gigante, como les decía, porque no solamente son la cara hacia los colaboradores, sino también hacia la parte más estratégica de la compañía. Entonces ellos tienen una misión muy grande, porque es alinear justamente esas dos partes, y eso va a ser por medio de la observación y de la comunicación constante. Estar en un almuerzo con mis colaboradores, escuchar qué es lo que hablan, saber qué es lo que quieren, no porque vaya a poder satisfacer a cada una de sus necesidades, sino porque eso me va a dar muchos insights valiosos para tener beneficios, para saber cómo podemos cambiar el panorama, cuál es la cultura que se está manejando dentro de la compañía, etc. Entonces, escuchar y comunicarse y observar es la clave.